Esta es la GoPro Lead Hero, una cámara que presentó GoPro al mismo tiempo que la Max 2, pero que han pasado aproximadamente unas 6 semanas y todavía esa cámara sigue siendo un misterio de por qué existe y para qué la lanzaron si nadie la quería. La GoPro Lead Hero es básicamente una reedición de la misma GoPro Hero 4K lanzada en 2024, pero a la que GoPro le incluyó 4 LEDs como gran novedad y le subió el precio descaradamente. Y es que en cuanto a las prestaciones de esta cámara, son básicamente las mismas de la Hero 4K del 2024, salvo por las luces y que le agregaron o le subieron un poco la cámara lenta a 4K 60 como si fuera una gran cosa. De resto sigue siendo exactamente la misma cámara. Y tiene los mismos problemas. No tiene estabilización interna dentro de la cámara y toca hacerlo a través de la aplicación de GoPro Quick. Y la aplicación sigue fallando igual que fallaba con la Hero 4K, entonces a veces exporta, a veces deja estabilizar, a veces no. La calidad de la imagen en condiciones de buena luz es salvable, puede ser utilizable como ya he dicho en muchos de los videos que hice sobre la Hero 4K y que puedes ver en mi canal, pero que si el punto de venta de GoPro en este caso era que le iba a incluir unos LEDs para mejorar por lo menos la iluminación nocturna porque no le mejoró el sensor, pues la verdad deja mucho que desear. Y desde que los promocionales salieron de GoPro, que obviamente son súper editados, y ya se ve lo granulado y la mala calidad que tiene esto y eso que le han metido toda la mano del mundo, de verdad es que no tiene ningún sentido esta cámara. Por lo demás, básicamente es lo mismo que antes y en los muy pocos reviews o videos hablando al respecto de eso, y que este es un tema al que voy a volver en un instante. Otro problema es que esos LEDs no es que ayuden mucho e incomodan más de lo que ayudan, porque si lo pones para grabarte e iluminarte a ti mismo vas a estar encandilado todo el tiempo y no vas a ver absolutamente nada. Además va a distorsionar los colores y demás cuestiones y simplemente se va a ver feo. Y es que la estrategia detrás de esta cámara no tiene ningún sentido para mí. Nadie pidió esta cámara, la GoPro Hero 4K ha sido una cámara que, si revisan todo el historial de YouTube, no solamente de mi canal, en general de todos, todo el mundo ha sido muy crítico con esa cámara. La tratan de vender en cuanto a promoción y descuento pueden, porque realmente no es una cámara que esté a la altura. Pero GoPro creyó que era una muy buena idea meterle 4 LEDs, subirle el precio y que todo el mundo iba a salir como loco a comprarlo. Pero como que no lo pensaron bien o simplemente la sacaron porque ya la tenían hecha y le dieron cero difusión a esa cámara. Si ustedes miran en YouTube, no hay casi videos al respecto de la Lead Hero, y de los poquitos que hay solamente encontré uno de un creador que se llama Adventures of Ron, pero que también sus clips salen en la publicidad oficial de GoPro, entonces le quita toda la seriedad del caso. Y el único externo que encontré en un video bien hecho de review realmente sobre esta cámara fue a Flypath, que critica los mismos puntos que yo ya hablé anteriormente en este video y que seguramente él no probó la Hero 4K, pero son exactamente los mismos problemas. Y a diferencia de lo que pasó el año pasado, GoPro esta vez no se lo mandó a sus creadores de nómina, básicamente los que trabajan directamente con la marca, para que sacaran videos al respecto de esta Lead Hero. Eso, la verdad, simplemente genera muchas más especulaciones de que no le tienes tanta fe a tu propio producto. Y además, esta es una cámara que ha tenido cero distribución, no solamente de marketing y demás, sino en general la distribución física de la cámara. Ha pasado más de mes y medio y, por ejemplo, en la tienda oficial de GoPro, con todas las de la ley y representación que tiene, por ejemplo, acá en Colombia, ni siquiera ha llegado. Sigue diciendo próximamente, ¿qué será? ¿Quién sabe cuándo? Sí, en el sitio internacional ya está, en Amazon están disponibles, pero por ejemplo las tiendas oficiales de acá siguen sin verse por ningún lado. Y el último punto realmente, que es la joya de la corona, es el precio que le puso GoPro a esta cámara. Cuando salió la Hero 4K el año pasado estaba en $199, que era bastante accesible, era bastante económica y digamos que el precio la hacía atractiva para las personas y pues le daban una oportunidad de probarla simplemente porque era una cámara pequeña, económica y que
probemos a ver qué tal. Pero esta le metieron 4 LEDs y le subieron $70 el precio. La GoPro Lead Hero cuesta $270 hoy en día. Eso es mucho más de lo que cuesta una DJI Action 4, que sí tiene estabilización, tiene mejor sensor y todas las funciones que conocemos. O incluso, si eres fanático de GoPro, puedes conseguir una GoPro 10, 11 y 12 más o menos por ese mismo precio e incluso menos. En resumen, creo que la Lead Hero es una cámara que GoPro sacó como porque ya la tenía planeada, ya la tenía hecha o porque sí, pero que le ha dado cero relevancia y le seguirá dando cero relevancia y pasará, creo que, a la historia, si acaso, como el peor lanzamiento de cámaras de acción de este 2025. Pero déjame saber en los comentarios qué te parece a ti esta Lead Hero, si te llama algo la atención y si estás pensando en comprarte una de estas o una GoPro Hero 4K que seguramente has visto en precios de descuento muy grandes. Te voy a dejar por acá unos videos que te pueden ayudar a tomar esa decisión. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente.